Buenas noches a todos. Hoy es 27 de febrero. Estoy un poco más tarde de lo habitual, pero no pasa nada. El contenido de hoy puede ser un poco más breve, pero es extremadamente importante. Podría influir en cómo evaluamos el mercado durante los próximos meses, incluso durante el próximo año. Hoy, los tres principales índices de Estados Unidos cayeron con fuerza. Eso me recordó inmediatamente un artículo que ha estado circulando en línea durante los últimos días. Leí el texto completo. Como alguien que siempre ha estado muy interesado en la ciencia ficción, mi equipo y yo llevamos muchos años pensando y estudiando los desarrollos relacionados con la inteligencia artificial. El artículo estaba excepcionalmente bien escrito. Lo interesante es que, aunque fue publicado el 22 de febrero de 2026, estaba planteado como si estuviera escrito desde la perspectiva de 2028, básicamente una mirada especulativa hacia el futuro. Pero lo que lo hizo realmente convincente es que no se leía como fantasía, simulaba con mucho detalle cómo podría evolucionar el sistema económico en los próximos 2 o 3 años. ¿Y por qué empiezo con esto esta noche? Porque algunas partes se están desarrollando casi como si fueran una previsión. En los últimos días, las acciones de software han caído, especialmente en medio de preocupaciones sobre los márgenes de beneficio, y el patrón se parece mucho a lo que se describía en ese artículo. Hubo un punto en el artículo que en su momento me llamó especialmente la atención por lo inquietante que resultaba. Mencionaba que American Express podría enfrentar uno de los impactos más tempranos y directos. La razón era que las condiciones del crédito al consumo podrían comenzar a deteriorarse. Hoy, una empresa de préstamos al consumo en Francia se declaró en quiebra. Ese acontecimiento refleja de forma muy cercana el escenario descrito en el artículo. En él se señalaba específicamente que American Express, como líder en el sector del crédito al consumo, podría estar entre las primeras en sentir la presión. Y hoy, tras el anuncio de quiebra de esa empresa europea de financiación al consumo, vimos una mayor volatilidad en los tres principales índices de Estados Unidos, particularmente en el S&P 500. Esa conexión es difícil de ignorar. Permítanme vincular esto con el análisis técnico que comentamos ayer. Ayer señalamos que podría haberse formado un posible doble techo. Esa estructura crea la posibilidad de un techo de mercado. La pregunta clave era cómo confirmarlo. Como expliqué antes, dividimos este rango en tres zonas: débil, neutral y fuerte. Durante las últimas sesiones, enfaticé repetidamente que la batalla dentro de este rango era fundamental. En el gráfico intradía de ayer, identificamos una estructura muy desfavorable, una apertura con gap alcista, seguida por una apertura con gap bajista, formando una ruptura fallida. Hoy vimos otro gap a la baja y la acción del precio se mantuvo muy débil. ¿Qué implica eso? Sugiere que la lucha dentro de la zona neutral pudo haber terminado antes de lo esperado. El mercado ahora podría rotar de nuevo hacia la zona débil y comenzar a consolidar allí otra vez. Y si esta vez volvemos a entrar en esa zona débil, la recuperación podría no ser tan rápida como antes, porque quedan menos catalizadores fundamentales alcistas en los que apoyarse. Revisemos varios factores que podrían señalar un techo más amplio del mercado. Anteriormente ajustamos nuestro nivel de alerta del mercado varias veces. Lo subimos, luego lo bajamos y ayer lo devolvimos al nivel 3. Hoy creo que el nivel de alerta podría necesitar pasar directamente al nivel 5, un nivel de advertencia de techo. ¿Por qué? Primero, Nvidia. Nvidia mostró una debilidad significativa hoy. Esto ocurrió a pesar de haber presentado resultados que superaron las expectativas, un sólido desempeño en el cuarto trimestre y una guía robusta para 2026. En otras palabras, la compañía entregó lo que debería haber sido su catalizador de precio más fuerte del año, y el mercado no respondió de forma positiva. Eso es algo llamativo. Esto plantea la pregunta de si la operación vinculada a la infraestructura de IA está empezando a agotarse. Como mínimo, el riesgo en el sentimiento del mercado está aumentando. Segundo, los datos del PPI en Estados Unidos. El índice de precios al productor refleja la inflación a nivel mayorista. Si el PPI muestra una tendencia al alza, las preocupaciones por la inflación se intensifican. Una inflación más alta aumenta la probabilidad de una política monetaria más restrictiva. Desde una perspectiva macroeconómica, eso no es favorable para la renta variable. Tercero, y más importante, es el impacto sistémico más amplio de la inteligencia artificial sobre la propia estructura económica. Esto es algo sin precedentes en la historia moderna. Si leen el artículo al que hice referencia completo, describe cómo la productividad impulsada por la IA podría transformar radicalmente la economía en los próximos años. Muchas figuras públicas,
incluido Elon Musk, han sugerido que la IA avanzada y la robótica podrían crear una era de abundancia material en la que las personas ya no necesiten trabajar. Ese es un escenario optimista. Sin embargo, la fase de transición podría ser mucho más disruptiva de lo que comúnmente se asume. El artículo daba un ejemplo impactante. Un empleado de Salesforce que gana $180,000 al año, con buenos beneficios y un plan 401k. Con el tiempo, ese puesto es desplazado. La persona recurre al trabajo por encargo, como conducir, solo para enfrentarse nuevamente al reemplazo por sistemas autónomos. Los ingresos disminuyen drásticamente. Si los ingresos disminuyen en amplios segmentos de la población, mientras los márgenes corporativos se mantienen altos gracias a la automatización, el consumo se debilita. La concentración de la riqueza aumenta. Y el consumo, especialmente el gasto discrecional, se contrae. Los sistemas económicos modernos dependen en gran medida del consumo y del crédito al consumo. Los tres pilares tradicionales del crecimiento son el consumo, la inversión y las exportaciones. Si la demanda del consumidor se debilita de forma estructural, los sistemas de crédito se ven presionados. El gasto en lujo, por ejemplo, está impulsado por la demanda humana, no por las máquinas. La IA no consume bienes. Si la productividad impulsada por la IA se expande, pero la participación del consumidor se reduce, todo el marco del crédito al consumo podría enfrentar una presión a largo plazo. Y a diferencia de las recesiones cíclicas, el desplazamiento tecnológico no tiene un botón de pausa, no puede simplemente revertirse. Entonces, ¿dónde golpeará primero el shock económico? Golpeará de forma generalizada a las acciones relacionadas con el consumo. Como acabamos de comentar, primero, la burbuja de infraestructura de IA podría estallar. Segundo, la política monetaria de Estados Unidos podría volverse más restrictiva. Tercero, el impacto sistémico de la IA sobre la estructura económica tradicional. Y eso es algo realmente profundo y potencialmente disruptivo. En general, desde mi perspectiva actual, me inclino hacia una postura bajista. Pero, ¿eso significa que soy bajista en todo? No exactamente. ¿Por qué? Porque todavía hay ciertos tipos de trabajo que la IA no podrá reemplazar durante mucho tiempo, especialmente aquellos que implican manipular el mundo físico a nivel atómico o material. Por ejemplo, los chefs. Es extremadamente difícil reemplazar a un chef con habilidades avanzadas. Incluso hoy en día, la comida prefabricada o automatizada simplemente no replica el sabor y la sutileza que crea un chef de alta cocina preparando platos frescos. Ese nivel de artesanía no se automatiza fácilmente. De manera similar, las tareas físicas altamente delicadas, como los procedimientos quirúrgicos de precisión, podrían mantenerse resilientes en el corto plazo. Y, por supuesto, las industrias vinculadas a las necesidades humanas básicas, alimentación, vestimenta, actividad física y bienes esenciales para sostener la vida, podrían experimentar una disrupción relativamente menor. Esto podría explicar en parte por qué los sectores industriales tradicionales, como los representados por el Dow Jones, parecen estar resistiendo mejor en comparación con los segmentos de alto crecimiento relacionados con la IA. Sin embargo, como mencionamos anteriormente, el impacto de la IA en el sistema económico es amplio, estructural y altamente impredecible. En esta etapa, solo podemos intentar organizar nuestro análisis de manera lógica y prepararnos para distintos escenarios. Por lo tanto, en el corto plazo, sigo siendo claramente bajista. Otro punto muy importante hoy es el siguiente: el tema central de nuestro sistema económico actual, y por ende de nuestra estrategia de inversión, debería ir desplazándose gradualmente hacia una postura más defensiva. Necesitamos inclinarnos hacia lo defensivo. Sin embargo, al adoptar una postura defensiva, también debemos reconocer que el desarrollo de la IA aún no ha alcanzado el nivel ultraavanzado que muchos imaginan. Todavía existen oportunidades en ciertas empresas tecnológicas vinculadas a aplicaciones de IA. Dicho esto, personalmente, en esta etapa prefiero las acciones defensivas. Por ejemplo, una empresa que mencionamos anteriormente, Vertiv, opera dentro de la infraestructura de IA. Antes de que la IA evolucione hacia la AI e incluso antes de que surja cualquier forma de superinteligencia, la infraestructura sigue siendo absolutamente crítica. El potencial de ganancias en este sector continúa siendo muy amplio. ¿Por qué decimos que su potencial alcista podría incluso superar al de algunas empresas de chips? Porque hoy en día las grandes tecnológicas no compran chips de un solo proveedor. Por ejemplo, se ha informado que Meta ha adquirido TPUs de Google y también ha comprado GPUs de AMD. Existen múltiples opciones de chips disponibles. Pero cuando se trata de refrigeración líquida e infraestructura especializada para centros de datos, el número de proveedores viables es mucho más reducido.
Ahí es donde empresas como Vertiv todavía tienen una oportunidad estructural. Otro nombre que mencionamos anteriormente es Circle. El desempeño intradía de hoy fue en realidad bastante sólido. Aunque hubo cierto retroceso, casi recuperó la pequeña vela roja anterior al cierre, lo que lo mantiene en una posición técnica relativamente fuerte. Como mencioné antes, Circle representa la capa económica de los agentes de IA. Una vez que los agentes de IA comiencen a realizar transacciones en nombre de los humanos, probablemente preferirán sistemas basados en blockchain y stablecoins, particularmente en redes de bajo costo como Ethereum Layer 2. Las comisiones de transacción son extremadamente bajas, las confirmaciones son rápidas y la seguridad es sólida. Piénsalo, si fueras un sistema de IA, confiarías de forma natural en el código. No necesariamente confiarías en un intermediario como American Express. Un protocolo descentralizado gobernado por código puede estar más alineado con la forma en que opera la IA. Por eso el potencial a largo plazo de las stablecoins sigue siendo significativo y Circle, en mi opinión, continúa siendo una acción que vale la pena mantener en la lista de seguimiento. Hoy quiero presentar otra empresa. Una muy singular. Es un productor de huevos llamado Cal-Maine Foods. Muchos probablemente la conocen. Es el mayor productor y distribuidor de huevos en Estados Unidos. ¿Por qué la mencionamos? Porque ante el aumento de las expectativas de inflación, el capital tiende a rotar hacia alimentos y bienes básicos de consumo, especialmente necesidades esenciales como huevos y carne de cerdo. Son productos que la gente necesita independientemente del ciclo económico. Las ganancias recientes de Cal-Maine han sido sólidas y su valoración no es particularmente alta desde la perspectiva del PE. Vale la pena prestarle atención e incluso considerarla dentro de una asignación defensiva. Como mencioné antes, cuando las expectativas de inflación están aumentando y los niveles de riesgo del mercado son elevados, posicionarse agresivamente en activos de alto beta puede volverse peligroso. En este momento, el entorno general de los índices luce frágil. El nivel de alerta, en mi opinión, es alto. Precisamente por eso es importante adoptar una postura defensiva. Hemos hablado de otros nombres anteriormente y hoy no entraré en detalles por falta de tiempo. Pero sí quiero enfatizar un último punto. El periodo que se aproxima, posiblemente marzo o abril, podría representar un punto de inflexión en la historia económica como no hemos visto antes. ¿Seguirán todos los activos subiendo hacia otra fase de euforia de capital? ¿O la IA alterará y transformará fundamentalmente el sistema económico tradicional? Aún no lo sabemos. Pero por lo que podemos observar ahora, la situación no es particularmente optimista. Por eso, la prioridad es proteger nuestros activos. Y si es posible, aprovechar este periodo para acumular capital base de manera constante. Gracias por seguir el canal. Compartimos análisis de mercado a diario. Nos vemos la próxima semana.